Un pequeño pie de página, nuestro invitado de honor Mario Vargas Llosa nos ha llenado de orgullo a todos los que hablamos castellano, a los peruanos y también a los bolivianos. Él ha aprendido a escribir y leer en Cochabamba, Bolivia. Y yo también, pero ahora me conformo con leer lo que él escribe. Y Patricia, su digna esposa, ha nacido en Cochabamba, o sea, cuando lleguen estos peruanos, véanles esa pequeña beta que tienen de bolivianos al estar con nosotros. A ver, sobre la libertad. Está claro que las poblaciones de América Latina lo que sienten sobre la libertad, el apego a la democracia, la defensa de la propiedad, y lo muestra Latino Barómetro, tiene mucho que ver con lo que sucede en la economía y con otros factores. Yo quisiera hablarle de factores que influyen sobre ello, uno benéfico, otro perjudicial, y después detallar algunos desafíos para América Latina. Para que se acuerden, les voy a hablar de chi, de cha, y después de los desafíos de la agenda. Chi, lo benéfico. Chi, la China, que al incursionar en la economía global con la potencia que significa, al volcarse hacia un modelo exportador, al hacer esta suerte de acuerdo que Neil Ferguson denomina chimérica, China y Estados Unidos, un matrimonio casi perfecto mientras duraba, donde uno ahorra, exporta, invierte y manufactura, la China, y el otro, Estados Unidos, consume, construye, tiene créditos y compra. Si ustedes conocen un matrimonio así, avísenme dónde se lo puede lograr. Evidentemente en el corto plazo es mejor consumir la tarjeta de crédito, construir las pantallas planas, los microondas, llenar los domicilios o las casas, pero en el largo plazo ahorrar, exportar, invertir ha mostrado ser más sólido. Y si a ese esquema uno le agrega un sistema financiero que estaba lejos de lo que nos decían que teníamos que hacer. Nos decían que la banca sólida tenía que ser una fundación con edificios de 12 pisos, $1 de capital para 12 de préstamos o activos, y resulta que en Estados Unidos y otros lugares había bancos que tenían 30-1, 35-1, y agencias inmobiliarias que apalancaban 100-1, un sistema con productos derivados sin capital, sin regulación, que se cayó y tuvo efectos sobre América Latina de la siguiente manera. 2004 a 2008 fue una bonanza para América Latina como nunca antes hemos vivido. Se cuadruplicaron las exportaciones, se triplicaron las remesas y se duplicaron los flujos de crédito y turismo hacia la región. Evidentemente con diferencias. Más exportaciones de materias primas a Sudamérica, más remesas a Centroamérica, pero en general fue un buen momento económico que condiciona y afecta enormemente el apego a la libertad, a la democracia y a las garantías que uno tiene. El viejo adagio ese de campaña norteamericana que es la economía estúpido, pues en cierta medida aplica en el sentimiento y se refleja en el sentimiento de las poblaciones. ¿Qué pasó después de la crisis financiera? Que Estados Unidos no ha recuperado a la velocidad que China y en el hemisferio tenemos algo que para mí es estructural. Del Canal de Panamá para el sur somos chinos o tenemos más influencia de la China, hemos rebotado más rápido, seguimos exportando más materias primas, hay otros desafíos en relación a eso, y Centroamérica y Caribe está más ligado a Estados Unidos y no recupera la misma velocidad. Y un dato, Carlos, que quizás la gente a veces no aprecia, en Sudamérica Dios nos ha bendecido en que todos exportamos o energía o comida, o los dos y minerales también. En Centroamérica y Caribe, excepto Trinidad y Tobago, todos importan energía y comida, y en un mundo de demanda insaciable de los chinos, eso crea diferencias que para mí son estructurales en relación al futuro de América Latina. Pero es indudable que China, factor benéfico y que ha impulsado y motorizado los crecimientos de Sudamérica, en Centroamérica se la ve como competidor que desplaza a las maquilas centroamericanas, a las mexicanas, y tienen efectos diferentes. Pero ¿cuál es el efecto de esto? Fíjense, el presidente Aznar decía, y comparto plenamente, que a veces en América Latina nos gusta estar en la tribuna quejándonos en lugar de en la cancha jugando el partido. Fíjense, ¿quién hubiera pensado que 2010, año del Bicentenario, en la mesa de decisiones del G20 en Corea, tengamos a 3 de los 20 asientos en manos de América Latina? Me parece positivo. Que podamos decirle al G7, al G8,
América Latina tiene problemas, Dios lo sabe, pero estamos creciendo al doble que los países del G7, con la mitad de la deuda externa como porcentaje del PIB y con la cuarta parte del déficit fiscal y sistemas fiscales, monetarios, cambiarios, con algunas excepciones, pero relativamente ordenados, y que más bien lo que preocupa en el G20 no es los golpes de Estado de América Latina, la inflación, la devaluación, sino Estados Unidos con este quantitative easing, que en castellano se dice emisión inorgánica, y que el Banco Federal esté imprimiendo un Brasil por año para inyectar liquidez a su economía, un Brasil por año, o que los chinos mantienen su tipo de cambio devaluado y casado con el de los norteamericanos, y esas son las preocupaciones del mundo, o lo que pasa en Europa, la pesadilla de los celtas, la tragedia de los griegos, y esperemos que se quede por allí y que no llegue a otros países. Pero esos son los temas de la agenda. En perspectiva, sé que hay problemas, pero hay que recuperar eso como región. Es el beneficio de Xi. Xi es un problema, un perjuicio y la amenaza más grande para la libertad y democracia en la historia de América Latina. Xi puede ser una coincidencia con las primeras 3 letras de algún gobernante, pero en realidad es el cesarismo hemisférico autoritario, a eso me estoy refiriendo. A ver, este es un proyecto que viene del Caribe con un líder largamente subestimado por la dimensión cantinflesca en su accionar, pero que es una persona muy inteligente, con memoria fotográfica, pero esos talentos se usan para consolidar más poder y ser más autoritario, no para traer desarrollo. Si fuera solo en un país como en Venezuela, pues vaya y pase, pero es un proyecto que se ha exportado a América Latina. La efectividad de la injerencia exportadora esta depende de 2 factores, la consolidación interna del régimen y el precio del petróleo. El auge de esa influencia ha sido indudablemente el 2008, donde llegó a tener 22 de 34 votos en la OEA. Está menguando y podemos ver más adelante cuáles son las perspectivas, pero es un proyecto que se exporta. En campaña dicen que para ganar hay que tener 4 o 5 P's, persona, programa, partido, plata, propaganda. Este proyecto, ¿qué hace? Que en los países, en el mío, en otros, en Nicaragua, solo se requiera una P, la persona contestataria. Del programa, partido, plata, propaganda, se encarga PDVSA. Y cambia radicalmente lo que sucede en el accionar político. Y conocemos la receta de lo que significa este proyecto. Tomar el poder, centralizar los recursos, acorralar a la iglesia, doblegar las fuerzas armadas, amedrentar a la prensa, conculcar propiedad, socavar derechos, pisotear garantías. La receta la hemos visto y vivido. Está en retroceso el proyecto, está menguando la influencia, pero ¿qué es lo preocupante? Que cuando está menguando, disminuyendo la influencia global, la actitud autoritaria en los enclaves y bastiones se vuelve más dura. En Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia, el copamiento de la justicia, el amedrentamiento a la prensa, el linchamiento a los oponentes es más dura que nunca antes.